Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, tanto a los organizadores como a Mario Weinfeld por haberme permitido hacer este puente entre los que organizaron y él. Yo vengo como colado a la fiesta, pero lo hago con mucho gusto y con muchas ganas, porque me parece que es una etapa muy interesante cuando el modelo neoliberal, cada uno póngale el nombre que le guste a esta forma y tiempo del capitalismo, nos obliga a vivir a través de los medios en un eterno presente, donde muy pocas cosas de la semana pasada se acuerdan y casi ninguna de la que viene está prevista. El libro de Mario es muy interesante en ese sentido porque nos permite hacer un puente con la historia reciente que no debemos olvidar, porque si no hasta se nos hace difícil interpretar lo que estamos viviendo. Entonces, el primer concepto que quería tirar, voy a ser breve, es de tender un puente, y lo del libro de Mario lo permite, lo facilita. Y cuando uno habla de libertad de expresión y derecho a la información, yo creo que tenemos que incluir en este marco de las cosas que se decían, que decía Ernesto por la ley, el tema de todas las formas de comunicación, y el libro es una forma que no está perimida, que está sometida a la misma presión de la concentración económica. Son muy pocas las editoriales, y las editoriales dependen de la distribución, y la distribución se hace cada vez más difícil. Entonces estos encuentros sirven para recrear esas cosas, una nueva forma, no de vender los libros, sino de hacernos de los libros, acercarnos a los libros y a los autores, que me parece que es una tarea fundamental en todos los momentos, pero en este momento donde pareciera que el celular, el WhatsApp y la televisión no tienen tiempo, y no hay tiempo para leer un libro, comentar un libro e inclusive hacer el ida y vuelta con la realidad actual. Del libro tiro 3 o 4 ideas que a mí se me ocurren por estos días. Es la segunda vez que presento el libro de él. Se me ocurren por estos días un tema central. El libro se resignifica, es un libro vivo. Creo que ese es un cuestionamiento que él mismo se hizo, a ver si el libro iba a quedar perimido en poco tiempo. Y es un libro que tiene mucha actualidad, y el libro está vivo. Y esto me parece que lo dijiste vos cuando lo lanzaste allá. Y yo digo, es cierto, qué difícil que es escribir sobre algo que pasó recién y que se vuelva a leer y se pueda leer en un registro que permita seguirle dando actualidad. Así que eso lo tiene el libro, cómprenlo, léanlo, es importante, y es muy interesante en ese sentido. Y decía que una de las cuestiones actuales para todos nosotros, y que no podemos dejar de hacer mención, es la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y la lectura que, además de que somos solidarios y comprometo mi persona en esto, y creo que todos los que estamos aquí presentes compartimos el mismo criterio, de que cada acto, cada cosa que hagamos esté encuadrada o en el reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y en este punto creo que es muy interesante leer el libro y ver cómo Néstor Kirchner, el tipo que supo, y cómo lo describe Mario, porque ya siempre hubo campaña de que el tema de los derechos humanos había sido una utilización electoralista o maniquea del kirchnerismo, y eso no es así, y Mario lo desarrolla bien y da muchos fundamentos, sobre todo porque trasciende al propio Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner y al kirchnerismo. Y él, que es, además de ser un escritor, periodista, es un militante, dirigió la revista Unidos, o sea, es un tipo que también supo meterse en la pelea, y creo que en el tema de derechos humanos también este libro sirve para hacer una relectura. Ahí está la caída, pero por decisión de Néstor Kirchner, y van a ver que es un cuentito muy interesante, un relato muy interesante de cómo caen las leyes de la impunidad
No sé si lo va a contar, si no lo cuenta, como les digo, compren el libro. Yo me he convertido en promotor de libros, así que si no lo cuenta, léanlo porque es muy interesante, para que vean que muchos actores y muchos personajes que hoy se han movido, en ese momento tuvieron que hacer otra actuación por el liderazgo que asumió Néstor Kirchner con un parlamento que no le era afín al tema de los derechos humanos. También, y dejo el título, como el libro salió en 2016, ya era muy fuerte la campaña de la pesada herencia y el eje del tema corrupción, y Mario lo trata, lo analiza, está en el libro y toma posición con esto. Una que a mí me interesó mucho, las dos veces que leí el libro y que lo vuelvo a repasar para las presentaciones, es algo que por ahí todos damos por sabido, o no lo pensamos, pero lo remarca bien en varias oportunidades en el libro Mario, el tema de que un presidente no sabe todo de la realidad. Perón, lo cita Mario, decía que un presidente puede saber el 50% de las cosas que pasan. Y todavía Kirchner dice que reconocía que podía llegar hasta saber menos de eso, y sin embargo tiene que gobernar. Se los dejo ahí. También es interesante ese juego que hace Mario de desnudar cosas que son interesantes para ver también la debilidad que tiene cualquier presidente, sobre todo el Proyecto Nacional y Popular, al enfrentar toda la realidad. Y aliado a este tema, plantea Néstor Kirchner, y Mario lo destaca, el tema de la disputa de poder, cosa que nuestros sectores, y no quiero incluir porque no los conozco a ustedes, a veces dejamos de lado que lo que se está disputando es poder, y Néstor lo tenía muy claro y Mario lo destaca bien. Y por último, hay un tema que a mí particularmente me gusta mucho cómo lo trata Mario, la reivindicación que hace, porque algunos, a mí no me conocen, pero digo, formamos parte de una generación que además de haber participado en las luchas de los 70, en los 90 se generaron una serie de cuestiones que el kirchnerismo tomó, y lo que hace Mario es el reconocimiento de que hubo actores y hubo luchas previas, inclusive en el tema de derechos humanos, que el kirchnerismo supo tomar y asumir. Y cierro con esto, con una lectura literal de lo que dice Mario, porque realmente me gusta mucho. Dice: muchas conquistas o avances reconocen luchas previas, de sectores tenaces que no contaron con el poder para plasmarlas o para lograr que lo hicieran los gobiernos. Esos grupos batallan, argumentan, crean conciencia, elaboran proyectos de ley o reclamos precisos, movilizan, militantes o precursores de minorías intensas, hacen caminos sin llegar a la meta. Son apóstoles, luchadores, profetas que no alcanzan la tierra prometida. Es más que habitual que cuando un gobierno popular da un cauce efectivo a esas reivindicaciones, se genere tensión entre los promotores y los realizadores, sobre todo si no integran la misma familia política. Digo, es interesante la lectura, no es el remate, lo remata todavía mejor, no estoy espoleando, estoy alentando a que lean y compren el libro. Digo, me parece muy interesante esta reivindicación que a veces se olvida, y parece que de los 70 se saltó al 2003 y hubo mucha lucha, mucha construcción, mucha idea, veo muchas caras que asienten, y creo compartir con todos ustedes que esa reivindicación también está en el libro de Mario Bueno. Muchísimas gracias. ¿Estás bien? ¿Querés arribarte un poquito más? No, estoy perfecto. Buenas tardes. Es un placer enorme compartir esta mesa, porque los que me conocen saben que no soy kirchnerista, aunque desde la PDH siempre hemos acompañado el proyecto y tratando de mantener la autonomía. O sea, si de algo estamos orgullosos es que hemos tratado de mantener la autonomía con todos los gobiernos. Con este no, con este estamos decididamente a enfrentarlos, a derrocarlos lo más pronto posible. Pero en general los organismos de derechos humanos
hemos tratado de mantener una autonomía con los gobiernos. Y por eso me satisface compartir esta mesa, porque nosotros hemos acompañado, hemos saludado, hemos trabajado para que el prestigio del gobierno de Néstor Kirchner se internacionalice, y hemos dado clases y hemos explicado nuestras experiencias en los juicios de lesa humanidad en todo el mundo, algo que es un orgullo realmente. En ningún lugar se ha hecho lo que se ha hecho en Argentina. Y decía bien Néstor que esto hay militantes y luchadores previos, por supuesto, nada es generación espontánea. Cuando las leyes de impunidad nos impedían hacer los juicios penales, tuvimos la inteligencia de ir por los juicios por la verdad. Ningún nos podía negar el derecho a conocer qué ha pasado con un familiar. Eso era todo lo que buscábamos, saber qué ha pasado con un desaparecido. Estos juicios por la verdad se transformaron en la gran prueba penal para los futuros juicios de lesa humanidad. También descubrimos que las leyes de impunidad nos permitían investigar el robo de bebés, la sustracción de bebés. Entonces ahí sí pudimos iniciar juicios penales por la sustracción de bebés, sin perjuicio que llenamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de denuncias por lo que nosotros ya decíamos era un genocidio lo que pasó en Argentina. Aunque los abogados somos muy cuidadosos y seguimos discutiendo hoy en los juicios de lesa si vamos a tipificar como genocidio, porque algunos consideramos que no podemos pedir pena, pero no queda duda de que esto ha sido un genocidio. Compartimos con Mario de ser abogados. Él es, por supuesto, más cosas que yo, porque ha estudiado ciencias políticas, es docente de varias universidades. También compartimos ser hinchas de River. Esto es algo que me enorgullece estar al lado con él. Sí, ese es un cargo que hay que aprender a llevar, hay que aprender a ejercer, no de Mario, hay que aprender a ejercer esto de ser hincha de River. Pero el tema es que además hemos compartido espacios como el Frente Grande. Y es cierto lo que dice Mario, que en el Frente Grande siempre hemos sabido que Fernando de la Rúa era un pelotudo, pero cuando lo nombra a Cavallo, comprendemos que además de pelotudo era un hijo de puta. Y yo creo que el dilema de hoy es si nuestro presidente es un pelotudo o es un hijo de puta, porque en esto hay una disputa. Yo creo que los optimistas o los piadosos o los creyentes lo deben seguir tratando como un pelotudo, pero no nos equivoquemos. Estamos en problemas, estamos en graves problemas, y es muy oportuna la presencia de Mario en Santiago del Estero y el aportarnos esta lectura. Es muy oportuno, porque la primera vez que en nuestro país la derecha se presenta como derecha en las elecciones y las gana. Es la primera vez que se presenta como un partido de derecha y gana la elección. Es la primera vez también que las corporaciones gobiernan directamente. Este es un caso único. A veces pienso que es un operativo de independencia, un nuevo operativo de ensayo para el nuevo genocidio, esto de poner a las corporaciones a gobernar directamente en el gabinete. Mario lo dice, es cierto que los CEOs son inútiles, absolutamente inútiles e incapaces, y fracasan totalmente en la gestión, pero son las corporaciones con la embajada, la eterna embajada gobernando directamente ahora. Entonces estamos en problemas, es cierto que estamos en graves problemas. Todo lo que era nuestro orgullo en el tema de derechos humanos se ha visto desmantelado con los primeros decretos. Y hay un retroceso atroz, no solo en el discurso público, donde hay un negacionismo oficial, se pretende discutir si son 30.000 o no, y que hubo una guerra, esta teoría de los dos demonios, y la bajada de línea a todos los fiscales.
para que no avance con las imputaciones, en la bajada de línea para frenar todos los juicios a lo largo y lo ancho del país. Todavía no se atreven a hacer un indulto masivo, pero hay indultos encubiertos, como mandar a docenas de genocidas con prisión domiciliaria, como para sobreseer a muchos en muchos juicios. Y lo que es más grave, aquí viene lo que nosotros criticábamos a Néstor, que es muy fácil, yo debo hacerme la autocrítica, es muy fácil con el diario del lunes hacer ahora y hablar de los errores o las deficiencias en esto. A nosotros siempre reclamamos que se meta más con la justicia. Yo creo que yo no voy a ser atrevido porque no lo considero a plena conciencia que Néstor no quiso. Yo diría que Néstor no pudo, porque realmente necesitamos que se meta más con la justicia. En Santiago del Estero, hace 10 años que esperamos que se integre el Tribunal Oral Federal, era la gran oportunidad. Se cambió la Corte Suprema, pero no se cambió el Poder Judicial. Y si nosotros analizamos, como lo hace Mario en su libro, también el contexto latinoamericano, vemos que los actuales golpes blandos, entre comillas, vienen por el Poder Judicial. Esto es Honduras, Paraguay, Brasil, vienen por el Poder Judicial, ya no son las Fuerzas Armadas. Entonces creemos que hubo una deficiencia, podríamos haber llenado de fiscales democráticos el país, más de lo que se hizo mucho con Esteban Ricci, se hizo mucho con Gilles Carbó, pero faltó. Podríamos haber triplicado la cantidad de fiscales demócratas en el país, podríamos haber avanzado con jubilar a lo que había que jubilar y nombrar los nuevos jueces para el nuevo país que estábamos construyendo. En resumen, creemos que ha sido una deficiencia no avanzar más contra el Poder Judicial. Sí, nos alegramos que, y no es mérito solo de Nilda Garré, ha sido una política pública de desmantelar el partido militar. Esto ha sido fantástico. Víctimas del genocidio podemos tener plena conciencia de la importancia que ha sido desmantelar el partido militar. Pero no lo hemos hecho con el PJ. Este movimiento transversal, este proyecto, quedó después en seguir pactando con los gobernadores. Los gobernadores han mantenido su poder territorial, casi todos gobiernan más de una década, casi todos, lo mismo que los gremios. O sea, hoy no tenemos un Agustín Tosco y estamos dependiendo de pactar con la CGT, con los gordos de la CGT, que no es poca cosa. Entonces, estas son lo que nosotros vemos que no se avanzó ni contra la CGT, en democratizar a los gremios. Cuando hablo de avanzó en contra, me refiero a las provincias han mantenido sus dueños territoriales. Esto ha sido la pata política del PJ en última instancia, aquí en el norte lo conocemos bien, y no se avanzó con la democratización de los gremios, que por abajo los delegados de base son muy interesantes y siempre lo han sido. Los delegados de las comisiones internas siempre han sido interesantes, pero lamentablemente no ganan las elecciones nacionales del gremio. Y son muchas otras cuestiones que Mario lo analiza en el libro, que nosotros consideramos que han faltado o que no se pudieron hacer. Me preocupó mucho personalmente el acuerdo con Clarín de los primeros momentos de Néstor. Me preocupó muchísimo porque nosotros decíamos que en la construcción de poder, en la construcción de acumulación de fuerzas, que Evo es un ejemplo maravilloso hoy en América Latina, cómo hay que hacer acumulación de fuerzas realmente. Creíamos que era innecesario el acuerdo con Clarín, como que era innecesario prorrogar las concesiones, ¿no? Y nosotros desde los organismos de derechos humanos hemos criticado esta política del monocultivo, de la minería, la prórroga de las concesiones, porque creíamos que era necesario
enfrentar al Clarín de una vez por todos sus medios y con la posibilidad política de acompañamiento que tenía el gobierno de derrotarlo, ponerlo como, marcarlo como un enemigo y derrotarlo. Bueno, estas son las cuestiones que nos han preocupado, que consideramos, reitero, no que no se quiso, sino que no se pudo, y que también esto es transversal a América Latina. ¿Cómo contestamos la pregunta de que por qué los gobiernos, por qué los pueblos de gobiernos progresistas votan a la derecha en América Latina? ¿Qué nos está pasando? Bueno, creo que yo también adhiero a lo que dice Néstor, que es necesario que lo compren y lo lean el libro. Este es un gran aporte. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Agradecidísimo a quienes me invitaron, a las autoridades de esta casa, a las autoridades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, a Ernesto, a Antenor, a Néstor, que me han acompañado y que han venido haciendo una propaganda eficaz e intensa de mi libro. Después de que me escuchen a mí, se le va a pasar bastante. Se va a disipar, o sea que va a haber un efecto relativamente neutralizante. ¿Qué quisiera hablar? Me gustaría abordar muchísimos temas. Voy a tratar de centrar en algunos. Como hablo un poco rápido, y ya lo diré, por ahí los marco antes, le digo una especie de índice. Voy a hablar un poco de qué es lo que más me motivó a escribir sobre Néstor Kirchner, o el núcleo de lo que quise escribir, desde qué lugar, entre comillas, qué lugar de periodista elegí para hacerlo. Voy a hablar de la cuestión de los derechos humanos, porque ambos las he traído a cuenta. Voy a recoger algo de lo que dijeron los compañeros que me han acompañado y precedido con tanta calidad y garbo. Y voy a hacer tal vez algunas pequeñas reflexiones sobre el momento actual, no tanto de la coyuntura, más allá de que en la propuesta está presente que podamos luego intercambiar y responder preguntas. No hablaré tantísimo de la coyuntura, aunque algo diré, pero sí algo de cuestiones generales. ¿Cuál es el legado de los grandes líderes? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué nos queda a los que estamos acá cuando algunos líderes ya no están físicamente? En fin, voy a tratar de hablar de todas estas cosas y ustedes dirán cómo va a ser este muchacho para hablar de esto si yo me quiero ir antes del desayuno, que se irán. Y les explico, lo voy a decir muy rápido y mal. Entonces ya eso va a facilitar la labor, pero vamos a intentarlo. Primera cuestión, ¿sobre quién quise escribir? ¿Sobre qué quise escribir? No escribí una biografía, porque no escribí dónde nació Néstor Kirchner, lo cuento muy a la pasada, cómo era su familia, ni siquiera una biografía política, tampoco cuento cómo se inició en la política, cómo militó en los 70, cómo llegó a intendente de Río Gallegos. Mi libro está fechado entre 2003, el momento que Kirchner llega a la presidencia de la Nación, y 2010, el día en que fallece. En ese lapso, Néstor Kirchner llegó a la presidencia de la Nación, la ejerció y acompañó en parte como primer ciudadano, como primer damo, decía él, a Cristina Kirchner en el primer lapso de su presidencia, y un ratito como diputado nacional. El libro empieza y termina ahí. No es, por lo tanto, tampoco estrictamente un libro sobre el kirchnerismo, aunque sí lo es sobre toda su génesis. ¿Por qué quise hacer esto? Porque me pareció que la figura de Néstor Kirchner y su tiempo político, que fue ese, tiene una dimensión que merece estudiarse, analizarse y repasarse. Han hablado bien de mí, de mi libro, yo no lo voy a hacer. Me voy a permitir apenas señalar algunas cosas a favor, de las cuales una sola es mía. Este libro está muy bien presentado, tiene una tapa preciosa, una foto desconocida de Néstor Kirchner, que eso sí yo pedí nada más que eso. Digo, no pongamos la foto que todos, porque era parte del mensaje. Hasta ahí llegamos. Está muy lindo editado, tiene muchas fotos. Eso no lo hice yo, lo hicieron mis editores y por eso lo puedo elogiar. Lo único que me parece que estaba en mi idea y que mis editores me ayudaron mucho, porque yo había pensado otra cosa, yo había pensado más un ensayo más general, tipo ideológico, qué es el kirchnerismo, qué fue. Y de pronto mis editores me dijeron, faltan hechos, contá los hechos. Y cuando empecé a contar los hechos me di cuenta que había un repertorio de hechos ahí para contar, de políticas públicas, que era impresionante.
de 7 años apenas de historia argentina y que merecía ser contado y que merece ser discutido. Ese repertorio incluye, sin agotar la lista, la política de derechos humanos, el desendeudamiento con los acreedores externos, el desendeudamiento con el Fondo Monetario, la política internacional, el no al ALCA, la relación con Brasil, la relación con Bolivia, la UNASUR, el conflicto con Uruguay, claro que sí, el conflicto con el campo, la significación de la tragedia de Cromañón en la historia argentina, el intento de la transversalidad, las políticas sociales, las políticas laborales, la asignación universal por hijo, las jubilaciones universales, las políticas migratorias. Lo que estoy diciendo, esto está escrito. Y yo creo que esa es la parte en la que le tengo un poquito de fe a mi libro, en el sentido de decir, este libro dentro de unos años tal vez se pueda leer. Porque más allá de los pareceres que tengo y que no creo que haya que ocultar, y ya volveré sobre esto, hay una enumeración de hechos que me parece que no está puesta en los anaqueles de las librerías argentinas. Hay personas que piensan como yo y han escrito otro tipo de textos, como el que yo pensaba escribir. O sea, yo qué sé, el kirchnerismo, ¿cómo yo quería que fue el peronismo, la naturaleza del peronismo? No, y este libro dice algo de eso, pero dice más de la acción de gobierno. A veces pienso, en un punto este libro le hubiera gustado a Néstor Kirchner, porque hablaba más de las políticas públicas que de temas generales, ¿no?, discursivos e ideológicos, que no eran su fuerte, ¿no?, que no eran su base. En cualquier caso, creo que esa es la parte que me interesa ofrecer y que creo que está abierta a la discusión. Conocí a Néstor Kirchner casi como lo conocieron los argentinos, pocos días antes de las elecciones. Lo había tratado un poquito, como viste, no importa, no lo había visto mucho. Lo conocí y lo cuento en las vísperas de un reportaje. Lo traté como periodista durante el lapso en el lapso que corrió entre ese momento y su desdichada desaparición física, su muerte en 2010. Lo traté como periodista y dialogué mucho con él. Los periodistas somos chusmones, celosos, a veces parecemos personajes de la farándula. Entonces estamos mirando, ¿me atiende más a mí o a aquel otro? ¿Me recibe más, charla más? Como yo también. No deberíamos hacer esas tonterías, yo las hago. Entonces, me cabe decir que no fui el periodista predilecto de Néstor Kirchner, pero sí que lo vi muchísimas veces, que pude dialogar con él, que pude establecer un diálogo absolutamente mediado por la política. Tuve un excelente trato con Néstor Kirchner y, algo diré, también ese trato derivó en algún elemento afectivo que iba más allá del respeto de la interlocución. De cualquier manera, Néstor Kirchner no fue mi amigo, en el sentido interesante y profundo que los argentinos le damos a la amistad. Nunca tomé un café con él que no estuviera mediado por la relación política, nunca fue a mi casa, digamos, ¿no? Yo fui una sola vez a la suya a entrevistar a Cristina en Calafate, no. Es decir, no fuimos amigos, fuimos un periodista político y un dirigente, yo creo un gran dirigente, un estadista, en cualquier caso un presidente, y en esa condición dialogamos. Nadie lo conocía, yo lo conocía apenas, sabía quién era, obviamente, la gente no lo conocía. Un poco, uno podría decir, exagerando, apenas a Néstor Kirchner lo votó el 22% de la población argentina redondeada, de los cuales muchos no podían pronunciar su apellido. No conocían su cara, no sabían quién era y lo votaron por descarte, como mal menor, hipótesis muy factible en democracia y no digo, no es lo ideal, pero tampoco es una tragedia, suele ocurrir. Lo votaron como mal menor para frenar la posibilidad de que fuera Carlos Menem presidente. Después lo fueron conociendo. Cuando Néstor Kirchner llegó, de los grandes presidentes que recordamos en nuestra región, que enumeramos cuando Néstor habla, o cuando Antenor acá habló a la pasada, uno solo, había dos en su cargo. Hugo Chávez, que venía un poquito de lejos, venía de fin del siglo XX, o sea, le llevó unos añitos. Lula da Silva, que había asumido en enero de ese año, o sea, prácticamente asumieron al mismo tiempo, y este es un dato crucial en la historia de nuestros países, y toda esta asimetría entre Argentina y Brasil son datos súper relevantes que también impactan en la coyuntura actual. No sabemos cómo, sabemos en parte cómo, pero digamos que tiene una dimensión muy grande. Estamos viviendo vidas paralelas con los brasileños. A veces uno piensa, todos en la vida política o en la vida histórica, nos parecemos más a nuestros contemporáneos que a nuestros ancestros. O sea, nos parecemos más a nuestros primos brasileños que a nuestros abuelos argentinos, tal vez, o algo así. Porque el tiempo signa mucho, la historia signa mucho. Pero vuelvo. Kirchner llegó a la Argentina, no lo conocía a nadie. Lula lo conocía apenas. Chávez lo conocía, nada. ¿Qué opinaban Lula y Chávez de Kirchner? No les caía bien. ¿Y Kirchner de Lula y Chávez? Más o menos. Imaginen,
Eso sí, es la posibilidad, la perspectiva que habilita la condición de periodista. Un brasileño, sindicalista, de izquierda, formaron un sindicalista duro, ¿no? Preparado, frente a un peronista, simpaticó, que le decía cómo te va, es decir, ¿no? Casi la caracterización, la semiparodia de lo que es el argentino. El argentino a su vez pensando, este es un laborista, no tiene una gran ideología, no tiene, ¿no? Es decir, primera sospecha. De los tropicales nos entendemos poco por definición, porque los tropicales son a nosotros lo que nosotros somos a los europeos, ¿no? O sea, son informales, llegan tarde, no cumplen. Es decir, nosotros comparado con un caribeño somos suecos, ¿no? O sea, tenemos... entonces había un cúmulo... Pocos lo conocían. Evo Morales estaba en el Alto, era un conspirador. La embajada de Estados Unidos decía que era un narcotraficante porque era productor cocalero. Y ahí voy, acá voy a tomar la desafiante frase de acá, tenemos que lo dijo para otra cosa, pero no importa. Uno a veces no sabe si los gringos son hijos de puta o pelotudos. Y agregaré a lo que dice el tenor, las explicaciones mestizas en el mundo son súper interesantes siempre y en general orientadoras, o sea, puede que sean las dos cosas al mismo tiempo. En todo caso, Evo Morales estaba en el Alto, Rafael Correa esperaba su tiempo, no era presidente, Tabaré Vázquez que había sido intendente exitoso en Montevideo, pero todavía no era presidente de Uruguay. Y cuando Néstor Kirchner muere, y los argentinos no lo conocían. Decir que no lo querían es casi una exageración. ¿Cómo vas a querer a alguien que no conoce? Cuando Néstor Kirchner murió, se produjo una despedida espontánea, muy sentida, en el que cientos de miles de personas, tal vez un poco más, vaya a saber, no importa, de enorme representatividad social que uno pudo ver, fueron hasta la Plaza de Mayo y entraron a la Casa de Gobierno. Transitaron de la plaza a la Casa de Gobierno como Néstor Kirchner transitó en su biografía personal. El sueño del setentismo peronista que yo integré, de retaguardia, atrás de todo, en el pelotón y atrás, se plasmó ese día. O sea, la plaza y la Casa de Gobierno eran todo uno, nunca lo son. Nunca lo son del todo, nunca lo fueron del todo. Hay algo, siempre hay una distancia. En ese momento se vivió así. Miles y miles de personas lo despidieron y lo lloraron y lo quisieron. Y a la hora de los discursos y la presencia de los dignatarios extranjeros, Hugo Chávez flameó su oratoria y lo elogió. Lula da Silva lloró, lagrimió y habló del compañero Néstor y de la compañera Cristina y lo dijo, trasuntaba franqueza. Evo Morales, en su estilo, con su verba inigualable, habló maravillas. Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, que es de derecha, que es un tipo de derecha dura, habló formidablemente de Néstor Kirchner, de ese hombre que supuestamente nos sacó del mundo. El hombre que nos sacó del mundo fue presidente de la UNASUR, un organismo de presidentes que se construye con veto absoluto. Como es un organismo que no tiene institución, hay bolilla negra. O sea, si no hay acuerdo de todos los países, o por lo menos, si hay uno que se oponga, el más pequeño, dicho con respeto por todos los países, que tiene menos poder, menos población, menos gravitación, no vale. Eso quiere decir que Néstor Kirchner tuvo la aprobación aún de Uruguay, que en ese momento estaba muy en entredicho con la Argentina por el conflicto de las pasteras, del que también habló bastante en mi libro. Lo despidieron. ¿Por qué lo despidieron? Lo agradecieron y lo valoraron. Por lo mucho que había hecho por la unidad de esta región, por lo mismo mucho que habían hecho entre todos, por conservar un valor enorme que en este momento todavía se conserva relativamente, pero por cuya supervivencia o continuidad yo tengo, que es en esta región hubo por muchísimos años paz, estabilidad democrática y sin guerras. Son valores gigantescos que solo uno a veces se olvida. Uno cuando vive bien, y en Argentina no se vive bien del todo, no se vive mucho tiempo, pero en esta cuestión sí, nuestra región es una región sin guerras, una región sin violencias relativas, ¿no? Es decir, pero sin violencias interestatales. Cuando hubo algún conato de guerra, la UNASUR se valió para frenarla. Cuando hubo conato de golpe de Estado, durante un rato la UNASUR se bastó, después no se bastó más, después vinieron los golpes que acá se mencionan, pero en un momento se pudo hacer. Esa estabilidad y esa sustentabilidad que duró. Pongamos los mandatos de Kirchner y Lula como eje, pues son los dos países más importantes y gravitantes. Eso que duró más o menos 12 años, yo creo, temo, ojalá que no,
Temo que no va a durar 12 años más. Temo que la lógica del sistema internacional actual, las autoridades que rigen el mundo y la lógica que la rige va a llevar a situaciones mucho más enojosas y mucho más dolorosas. En cualquier caso, en ese momento existía y también por eso le agradecían. Los argentinos le agradecían su obra pública, su obra de gobierno. Los otros le agradecían la construcción de lazos internacionales que tal vez, como todos somos sudamericanos, y también porque es difícil hacer votar con B larga, el barco mientras se está navegando, tal vez no se alcanzó a darle una gran institucionalidad, fue más reuniones de personalidades y espectaculares, vibrantes. 2008 hice un viaje a Europa con algunos periodistas de la región, alguna argentina, pero muchos de la región argentina, pero con intelectuales, funcionarios de Francia y de la Unión Europea. Algo así como un viaje de estudio. Los europeos nos hablaban en un momento en que, digamos, estaban terminando, pero había coletazos de la guerra de la ex Yugoslavia, de las guerras de la ex Unión Soviética, nos decían, ustedes se juntan los presidentes para la guerra, nosotros no podemos. Juro que los europeos no decían eso. Entonces decían, vamos a hablar de la organización, decían, ¿quieren hablar de Mercosur? Le decían nosotros, no, queremos hablar de UNASUR. Porque Mercosur no anda tan bien, la Unión Europea es mucho mejor, es más estable, tiene edificios, tiene pactos, tiene un mercado libre, común, ¿no? Pero UNASUR es muy potente. De todo eso participó Néstor Kirchner y por todo eso motivó tamañas solidaridades y tamaños agradecimientos. A veces uno dice, hoy miré el diario y me acordé de algo, lo traigo y después vuelvo a entrar. Hoy leemos el otro día leí en Clarín, tan luego, una nota de Julio Algañarás, que es el corresponsal de Clarín en Italia, el domingo próximo pasado, que la recomiendo vivamente. ¿Vieron que se puede recomendar Clarín? La recomiendo vivamente, en el cual Argañarás es un hombre de unos cuantos años, que vive hace muchísimo en Italia, un hombre de una formación de izquierda, una cultura, que debe amar mucho Italia, yo lo conozco apenas, y habla con dolor de lo que es la política italiana respecto de los migrantes, de lo que es el racismo que se propaga en toda Italia, del crecimiento de sectas, hordas o partidos fascistas, del desdén de buenas partes de capas de la población y de ciudades enteras que desamparan a los recién llegados. Yo creo que este es un mundo al que nos estamos asomando. Es un mundo hostil con los inmigrantes, hostil con el diferente, y en nuestra región, en una época y en nuestro país, históricamente, ha habido un sesgo distinto que también creo que está cambiando. Y por eso, en este libro también se trata de algo que yo no recordaba tanto. Algo yo sabía recordar, las grandes políticas de migración del kirchnerismo, políticas de facilitar el proceso de la nacionalización de los hermanos que vienen de países, sobre todo de países vecinos, y que tengan la nacionalidad argentina con todos sus derechos, que es una tradición formidable que viene del preámbulo de la Constitución del año 1853, en su base, que ha tenido, por cierto, 1000 tradiciones, mil defecciones, 1000 idas y vueltas, pero que está ahí como un principio general y que rige. Una política de nacionalizaciones amplísima, que todos cuestionan, muchos cuestionan, sobre la cual se dicen gigantescas barbaridades, se dicen cosas espantosas. Y una política que fue una política de acogida y que estuvo precedida, la ley principal de esto se dictó en época de Cristina. Yo creo que no es del todo casual, porque hay un formato más institucional en Cristina y hay un formato en general, y estoy simplificando por cierto, más pragmático en Néstor, no de realizaciones. La medida de Néstor en los comienzos es lo que se llama el programa Patria Grande, que es un programa de regularización de documentos. O sea, se permite a las personas que viven acá tener los documentos argentinos, dejar de ser indocumentados, palabra espantosa que alude, ¿no? que define una persona humana por el trato que le dan algunas agencias estatales. Ninguna persona es documentada y indocumentada, todos somos personas humanas iguales ante la ley y para aquellos que son creyentes ante la respectiva divinidad. Sin embargo, existe esto, son indocumentados, son indocumentados casa, tienen menos derechos, que se estableció un régimen muy amplio, muy generoso, con 4 o 5 requisitos muy básicos. Un tiempito de residencia acá, no tener antecedentes penales y casi para de contar. Y con eso, que es administrativo casi, con una decisión política muy fuerte de Estado, se resuelven 2 cuestiones que son, o por lo menos se empiezan a resolver, nunca se resuelve del todo, quienes militan en derechos humanos lo saben, pero se avanza muchísimo,
en dos aspectos de la persecución al diferente y al migrante, que son las fuerzas de seguridad, que se ensañan obviamente, ¿tiene documento? No, es una cosa, ¿tiene documento? ¡Puc! No, sí, tengo 92.342.344, ¿no es cierto? Es otro rol, y la explotación patronal. La explotación que se ensaña con el que no tiene documento y juega con eso y duplica la explotación capitalista que existe siempre, pero que en algunos casos se manifiesta más. Eso ocurrió en la Argentina y en este momento está puesto en riesgo. En este momento en la Argentina se están construyendo cárceles para inmigrantes, para favorecer procesos de deportación. A veces uno habla, me toca, ¿por qué no? Porque trabajo de eso, habla con funcionarios y los funcionarios dicen, bueno, las estamos construyendo, pero no tenemos, porque ellos no es esa carita, no, bueno, lo estamos haciendo, pero... Ahora, yo quiero que le diga una cosa, uno puede decir, por ahí uno construye un monumento y después no honra al prócer, ¿no? Por ahí uno construye un teatro y después no se preocupa de establecer una gran programación. Ahora, en la experiencia mundial, cuando uno construye cárcel, la construye para llenarla. Es decir, en el mundo no hay muchos edificios de cárceles vacías, no existe, se llenan. Es más, se atiborran, es más, se hacinan, es más, se maltrata, se duplica la violación de derechos humanos para quien está ahí. En la Argentina esto no pasaba y está pasando, y hay un corrimiento ahí muy, muy peligroso. Miro una noticia de hoy, ¿por qué no? Y pienso en lo que nos dice, lo que uno trató de decir en este libro, y lo que dejó también el legado, o sigue siendo el legado de Néstor Kirchner y de muchos de los compañeros, presidentas y presidentes de la región. Cuando en 2001 se produjo el atentado terrorista contra las Torres Gemelas, Estados Unidos cambió brutalmente su legislación interna, restringiendo muchísimo libertades públicas que en general los gringos se otorgaban a sí mismos y las reconocían dentro de su territorio y formaban parte del derecho general de Occidente y eran una referencia. Se permitió arrestar sin motivo, tener detenidos sin proceso, deportar sin fundamento, privar del derecho de defensa a las personas, castigarlas severamente, mandarlos incluso fuera de la frontera de Estados Unidos o mandarlos a su país o encarcelarlos en Guantánamo. Guantánamo hay una, es una herida en el corazón de la soberanía de Cuba, pero hay muchísimas Guantánamos en todo el planeta, hay muchísimos lugares donde la comunidad internacional, por decirlo de manera impropia, o partes de ella, se dedica a favorecer la política internacional agresiva de Estados Unidos, privando de garantías a muchísimas personas porque son terroristas, porque parecen terroristas, porque tienen cara de terroristas, porque algunas agencias deciden que tengan terroristas, porque son descendientes de personas que viven en países donde se supone que todos son terroristas, cosa que tampoco es cierto. Hay una sola región en el mundo, escrito por tratadistas internacionales que escriben en inglés y por lo tanto deben ser respetables, que no instaló ninguna cárcel como Guantánamo, y es América del Sur. No América Latina, ojo, América del Sur. En América del Sur no hay una cárcel para castigar sin condena. Hay cárceles en Argentina, y lo sabemos, hay cárceles donde se hacinan miles y miles de personas que no tienen condena, lo sabemos. Lo que digo es, este modelo al servicio de la política exterior norteamericana no se implantó en esta región, y eso fue una decisión política importante y que, por cierto, ahora está en jaque o está en riesgo. Kirchner fue presidente de UNASUR, insisto, por decisión de todos, aún de aquellos que tenían roces con él. En ese momento cuento en el libro un diplomático muy importante brasileño, creo que conté un poquito más que en el libro, pero no, o lo mismo, me preguntó cuando estaba en camino la candidatura, ¿usted cree que Kirchner va a dejar de hacer política nacional para consagrarse en UNASUR? Entonces uno que tiene ya cierto recorrido está hablando de un tema con alguien que sabía mucho más que yo. Uno que tiene cierto recorrido sabe a veces que esas preguntas son retóricas, que en realidad la pregunta es un anticipo de la respuesta que va a dar el que conoce. Entonces, como periodista más me conviene callarme por una vez, que no viene mal, y esperar la respuesta. Me puse cara de nada, dije más o menos, no sé qué sé yo, y el hombre me dijo, yo creo que no, yo creo que no va a renunciar a nada, y que va a poder hacer las dos cosas. Y me anticipó de alguna manera que sí lo iba a apoyar, y me contó ahí que iba a conseguir el apoyo. Y Kirchner consiguió eso, y es interesante y simbólico acerca de la figura de Kirchner, cómo y dónde lo ungieron, cosa que yo, francamente, yo trabajaba ahí, cubría, estaba, y presto atención a cosas, no me acordaba. Kirchner fue ungido presidente de UNASUR en Campana
provincia de Buenos Aires. ¿Y cuándo debió haber sido? En Quito, Ecuador, donde está la sede de UNASUR. ¿Por qué fue? Porque Kirchner estaba apurado en volver al Congreso Nacional porque tenía que porotear los votos para la ley de matrimonio igualitario. O sea, Kirchner estaba haciendo intenso lobby, básicamente sobre los legisladores de su bancada, porque esas leyes son lo que se llama leyes de conciencia, que no se vota con disciplina de bloque, que cada una vota conforme su saber, entender, consideraciones religiosas, consideraciones valorativas y demás, pero sin duda el gobierno ejercía una influencia y una presión para que se votara, y Kirchner quiso volver, hizo tanto, hacía las dos cosas, que quiso volver y hacer eso. En algún momento yo pensaba, y decíamos, Kirchner le prestó enorme dedicación a la ley de matrimonio igualitario, porque la fue a votar, fue la única ley que fue a votar en el lapso en que fue diputado. Entonces muchos decimos, le dio mucha bolilla. Hay un par de cosas que no miramos a veces. Primero, es cierto que es la única que fue a votar y pudo haber votado otra. Segundo, no estuvo tanto tiempo como diputado, porque asumió en diciembre de 2009 y falleció en octubre de 2010. Entre las vacaciones, el hecho de que el kirchnerismo no tenía mayoría y demás, no se votaron tantas leyes, pero es la única que bajó a votar, digamos, eso lo hizo. Pero lo que me explicaron los integrantes de la comunidad gay, y siempre me importó mucho, es el esfuerzo que hizo, el esfuerzo de concientización, y algo que les pidió a ellos, un mensaje que aparece hoy también, que era, si ustedes quieren que salga esta ley, ¿qué tiene que ver con la ley? Servicio de Comunicación Audiovisual también. Si ustedes quieren que salga esta ley, nosotros ponemos los votos, pero ustedes milítenla. O sea, tienen que salir a militar, tienen que practicar, tienen que convencer, tienen que persuadir. Después discutió en un anecdotario que cuento 1 a 1 los votos de su propia bancada, que son los únicos que se discuten, obviamente, porque no tiene incidencia sobre las otras, los votos de su bancada con temas que se hacen a la picaresca política de discusión y que a uno le parecen divertidos. Y les dijo otra cosa que subyace en la idea misma, por lo menos en lo que debería ser, o el paradigma, lo que es el Estado benefactor, que yo nunca se la escuché, y que es sencilla y a la vez no tan dicha, que es cuando hablamos del Estado benefactor, que digamos en general, en parte a ciertas etapas, ¿no? Digamos, a una etapa de crecimiento, de desarrollo capitalista con política social 45-75, en parte a esta etapa, a la etapa, digamos, por ejemplo, de los primeros años de este siglo. En general pensamos en el Estado benefactor en materia económico-social, y con un fuerte sesgo, en parte con un sesgo de derechos, pero más con un fuerte sesgo económico. O sea, el Estado benefactor es el que provee jubilaciones, el que provee buenos salarios, el que habilita o dinamiza los sindicatos. El Estado, es decir, hay una parte, si bien ahí hay derechos, porque ahí los hay un sesgo económico muy grande. Y Kirchner lo que decía es el Estado benefactor es el que amplía todo tipo de derechos, y no solo los derechos económicos sociales. Por ejemplo, estos derechos de género. Por ejemplo, el derecho a voto, que el primer peronismo transformó el voto llamado universal, el formidable avance del irigoyenismo del voto universal, en voto francamente universal porque se sumaron las mujeres. Y que el segundo peronismo, el tercer peronismo, el de Néstor Kirchner, sumó el voto de los pibes, el voto de las personas de 16 a 18, ampliándolo aún más. Estas ampliaciones son connaturales también al Estado benefactor. El Estado benefactor es también el que ayuda a conseguir hechos que, como dijo Néstor, se van construyendo en las luchas, se van construyendo en las calles, construyen minorías pioneras o sectores muy luchadores y muy activos que no siempre consiguen la consagración de lo suyo y que luego lo ven. El ejemplo que dio Antenor acerca de la creatividad jurídica que, por ejemplo, hubo en los juicios de la verdad, y de la voluntad, de la tenacidad de los organismos de derechos humanos, de en vez de tirarse a llorar, tirarse a quejar o romper piedras, o en el caso de las víctimas, levantar la mano contra quienes habían profanado todos los derechos humanos básicos respecto de sus familiares o de sus amigos, en vez de hacer eso, se pusieron a inventar los juicios de la verdad, a laburar como leones, a poner un pilar democrático de algo que también retomo algo que dicen, no era considerado un gran negocio electoral, era piantavotos. Cuento en el libro, yo fui fundador del Frente Grande, yo fui peronista de izquierda, fui peronista renovador, rompí con el peronismo, renuncié a la afiliación peronista que no sé si tenía. Pero no importa, las afiliaciones no importa si estás afiliado, cuando renunciás públicamente a una afiliación no importa, papelito, el jugador electoral, lo que necesitaba, el documento. Renunciamos unos cuantos a la afiliación peronista cuando Carlos Menem dictó el indulto presidencial, nos fuimos a formar un partido que en ese momento que era el origen del Frente Grande porteño, que luego creció bastante.
en el Frepaso, donde estaban muchos de mis amigos y mis compañeros y personas que respeto muchísimo, había 2 dirigentes que eran mi gran amigo y compañero de muchísimos años, y compañero de generación, aunque tiene un añito menos y se hace el vivo con eso, Juan Pablo Cafiero y el maestro Alfredo Bravo, ¿no? Es decir, 2 figuras formidables, distintas, que también eran hinchas de River los 2. Y ellos tenían un proyecto de ley no tan distinto, había algún matiz por ahí en el fondo, pero no tan distinto al que en definitiva se dictó de anulación, de declaración de inconstitucionalidad y anulación de la ley de la impunidad. Y lo presentaban a cada rato. Y las autoridades de la Casa, básicamente en su momento, Miguel Ángel Pierri, que era el presidente de la Cámara de Diputados, los dejaba hacer las sesiones. No se sabe si... yo no creo que lo hiciera exactamente en solfa, creo que lo hacía porque todos, hasta aún los personajes más perversos del sistema democrático, y sobre todo los partidos populares, tienen algún costadito, y a un Pierri, que era un empresario, el tipo se lo dejaba hacer, le dejaba las sesiones, en lugar de tirárselas por falta de quórum, los dejaba iniciar, ir, hablar, y nosotros en Página 12 las cubríamos como si fuera discusión del presupuesto nacional, o de vaya a saber qué, y no iba nadie ya a esa altura. Ellos sostenían la cuestión, y era bueno que lo sostuvieran, y después esa vela la sostuvo Patricia Walsh, la diputada de izquierda, y no iba nadie. Y era piantavotos, y muchos de sus compañeros del Frepaso, algunos de posiciones más altas, le decían que eso era mal negocio y que no debería hacerse y que eso no atraía votos. Ni qué decir lo que pensaba Fernando Arrúa, que en eso de pelotudo no tenía nada, ¿no? O sea, es decir, que tenía una direccionalidad, tenía alguna idea, uno puede discrepar, pero sabía lo que decía. No, todo eso era, en ese momento era piantavotos, parecía piantavotos, y en realidad sigo creyendo que las adhesiones que concitó Néstor Kirchner en ese momento no fueron tanto por las características de esta medida como por la toma de un liderazgo en un momento que el país estaba en crisis formidable. Yo creo que la Argentina lo que aplaudía y lo que acompañaba era la salida de la crisis en términos generales, la mejora de la situación económica, a la que por supuesto todos somos muy sensibles, y el liderazgo que se ejercía, y bueno, si lo ejercía para este lado se convalidaba porque era mejor tener un presidente con autoridad y con capacidad de decidir que otro, y se iba a generar, y siempre hubo una conciencia ahí cuyas fronteras a veces se expandieron y a veces se achicaron, pero siempre había, pero no era un oportunismo electoral cortito el que motivaba que se hiciera esto. El robo de bebés, que cuento algo del robo de bebés, porque que tiene que ver con una parte de una miradita, es una digresión apenas, después vuelvo. La institución del robo de la punibilidad del robo de bebés se estableció en el entorno de la discusión de la ley de obediencia debida. Y se estableció en buena medida porque uno de los senadores de Neuquén, Elías Zapac, planteó eso, porque él tenía una sensibilidad muy especial respecto de ese tema, porque tenían sobrinos desaparecidos, hijos de quien fue gobernador y líder del movimiento popular neuquino, Felipe Zapac. Y entonces él planteó eso, y como los votos se contaban muy de a uno y eran muy apretados y el peronismo votaba en contra, en buena parte un sector importante con un grado de oportunismo no menor, aunque por ahí dieron buen resultado, otros con mucha dignidad, como el voto valía, se estableció eso y se abrió un resquicio. Y esos son, yo creo, las rendijas de la historia, el hecho cómo aparece en algún momento la contingencia, el detalle, lo asombroso, un senador de una provincia. El movimiento popular neuquino tiene mucho poder, porque tiene 2 senadores siempre, de hace muchísimos años, y ese poder en una Cámara que las provincias están más reconocidas, obviamente la Cámara que representa la provincia, bisagrea mucho y le da un poder importante. Intervino en muchas cuestiones, fue decisivo en muchas cuestiones y lo seguirá haciendo, es una cuestión importante. Pero en este caso eso aparece por esa contingencia, por esa característica, y también por el funcionamiento del sistema democrático que tiene estas cosas. Es decir, que tiene su historia, su radical. Elías Zapac tal vez no era exactamente lo que uno ubicaría como un dirigente progresista, pero en ese momento la peleó bien por la convicción que tenía y por haber sido víctima también. ¿No es cierto? Estamos hablando de su sobrino, sangre de su sangre, y lo hizo valer en el territorio institucional. Vuelvo a mi relación con Néstor Kirchner, lo ligo con esta cuestión de los derechos humanos y de estas discusiones. Y lo empiezo a entroncar con algo que dije que iba a hablar, que es ¿desde qué lugar habla el periodista? ¿Cómo habla un periodista con un presidente? Cuento cómo hablaba yo, trato de contarlo con franqueza. En primer lugar, ¿cómo lo trata uno? ¿Cuál es el vocativo que uno usa cuando se dirige a un presidente? Los argentinos nos tuteamos todos, nos acabamos de conocer, nos tuteamos. Todos vienen, me saludan, yo tengo 1000 años, porque una persona venerable,
usted anciano, que dice, no, me tutea, Maca, no, agradezco. Me deprimen cuando me tratan de usted. Pero los argentinos nos tuteamos mucho. Entonces uno se tutea con los presidentes. En el caso de Néstor Kirchner, una persona de la misma generación. Al final yo me he tuteado con otros presidentes con que teníamos menos también, uno lo se tutea, es normal. Si uno los conociera en un casorio, te sientan ahí y dicen, ese es Fernando Larrúa, esa es Inés, que son de la familia de la novia. Y vos le decís, ¿cómo te va, Fernando? Si no lo conociera, ¿cómo te va, Fernando? ¿Cómo estás, Inés? No sabe. O Néstor y Cristina, ¿cómo están? Uno los tutea. Pero a la vez yo siempre cuidé, y en el libro lo cuento, de decirle presidente, todo el tiempo, de usar el vocativo presidente. ¿Por qué le decía presidente y lo trataba de usted? Que sonaba medio una cosa litoraleña, guaraní, ¿no? Es decir, como se habla, ¿no?, en algunas provincias argentinas, en Paraguay, ¿no?, una mezcla del tuteo y del usted. Para marcar, y lo he hecho con otros presidentes con los que teníamos unos acuerdos también, aclaro, ¿no? O sea, no era una dispensa especial. ¿Por qué? Porque yo estaba hablando con él en su función, y él tiene una función institucional, yo soy un periodista, hablo con él, puedo discutir, puedo cuestionar, puedo decir cualquier cosa, puedo ir al ordenador de texto, decir lo que me parece, pero es el presidente de la nación, y en ese carácter estamos hablando, y eso debe connotar la conversación. Y entonces cuando conversamos el título de este libro, y mi editor decía, ponele Néstor, el tipo que supo, yo dije, yo nunca le dije Néstor. Porque por esas cosas, tal vez, y es opinable, siempre le dije presidente, como le decía Raúl Alfonsín después de que hubiera dejado de serlo, a quien conocí después. Siguen siendo presidentes, los gringos usan eso, los yanquis usan, le siguen siendo presidente por vida, es discutible, no está mal, no son tantos, los eligió el pueblo, los que me gustan, los que no me gustan, los que deploro, los que eligieron, los dictadores no están fuera de la conversación. Le decía presidente, y tenía la posibilidad de conversar con él y de acordar en muchas cosas, de enterarme en muchas cosas, de aprender muchas cuestiones. Por ejemplo, en el momento en que la Argentina peleó la quita de deuda más grande de la historia de la humanidad, era sencillo para uno relativamente estar a favor, porque uno ya había abandonado la fantasía de que la Argentina podía repudiar su deuda externa y seguir funcionando, digamos, en la escena internacional. Pero a la vez uno vería con valor, con qué dignidad se defendía peso a peso la Argentina en la idea de sobrevivir. Ahora, cuando Néstor Kirchner empezó a decir que le iba a pagar al Fondo Monetario, amablemente yo me puse loco. Le digo, ¿para qué le vas a pagar al Fondo Monetario? ¿Para qué le vamos a pagar al Fondo Monetario si no estamos corridos por los tiempos? Y entonces me dijo dos cosas que también ayudan a entender y que tienen que ver también con la manifestación que puede hacer uno desde el punto de vista ideológico, los principios o demás, un poco descontextualizado la acción práctica. Me dijo, porque lo vamos a hacer con Lula. O sea, lo hicieron al mismo tiempo. Tema fundamental. B, porque estamos comprando autonomía nacional. O sea, lo que estamos haciendo es sacando al Fondo Monetario de la agenda pública argentina. Y eso, penosamente, hay que pagarlo. Cuento una anécdota en mi texto que no es tan conocida y que es interesantísima. Es simbólica y no lo es. A veces la realidad tiene el rango de simbolismo. El Fondo Monetario Internacional tenía una oficina gratis, prestada por el Banco Central de la Nación Argentina en las bellísimas instalaciones que tiene el Banco Central de la Nación Argentina en la calle Reconquista, a pocas cuadras de la Plaza de Mayo. ¿Por qué tenía el Fondo Monetario? Porque es el Fondo Monetario. ¿Quién cuestionaba eso? Nadie. ¿Quién lo decía? Casi nadie. Me tocó conocerla, porque cuando me enteré que existía, fui a buscar, también como periodista, fui primero a verla, porque quería saberla, después fui a ver a los acreditados, que eran tipos agradabilísimos, por lo demás, que conocían bien a Argentina, más de uno, porque había más de uno, se casaba con una mujer argentina, o establecían parejas, o tenían pibitos nacidos acá, porque eran como diplomáticos, estaban bastante tiempo, una oficina chiquita, relativamente modesta, estaba en el Banco Central de la República Argentina, en un lugar de la institución, una de las instituciones más relevantes del Estado Nacional, el Fondo Monetario, como dueño de casa. ¿Cuándo fue desalojada? Adivina. Fue desalojada ante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Se cerró esa oficina. No tengo el registro de que se haya vuelto a abrir. Hay que empezar a averiguar. Pero, digamos, ahí lo simbólico y lo material, lo edilicio. ¿Cómo? No te escucho. No hace falta, pero también, vos sabés que no hace falta, pero que también está. Viste, antes tampoco hacía falta en el fondo. Pues también venía. Pero es un punto, es la marca física de la dependencia. El tipo tiene ahí, o sea, quien preside el Banco Central sabe que a 20 metros, ¿viste? Está bien, también sabe que en Washington están, todos sabemos todo, pero está ahí. Toma café con unos, toma café con otros, no tiene que salir, puede invitar a los directores del Banco Central a tomar su oficina. No es exactamente eso. Sé
que no es lo esencial, pero de todas formas termina no siendo exactamente lo mismo. Pude conversar esas cosas con el presidente, pude acordar muchas, pude aprender, pude enterarme de muchas cosas, información. Kirchner era un predicador y un discutidor, te hablaba para convencerte, en general de buenos modos, pero digamos, tenía un carácter, pero tengo una vivencia como periodista que debo señalar, que es el protagonista frente al periodista que busca información, tiene muchos recursos, pero tiene uno muy básico, que es lícito, que a nosotros nos hincha mucho, que es decir, bueno, flaco, así que me criticaste, yo no te recibo más. Ah, listo, ya no te recibo, listo. Llamá a mi secretaria, te va a decir que no, llámalo una vez, llámalo 2 veces, llamá 5 veces, escribime, mandame ahora WhatsApp, en ese momento mensaje de texto a mi celular, que igual no te atiendo más. Néstor Kirchner nunca me hizo eso, a pesar de que discutimos muchas cosas. Y voy a decir, más de un funcionario kirchnerista, sí, de menos raigambre, de menos valor y menos recordable, sí lo hizo. Y insisto, eso está dentro de la regla de juego, no es ni siquiera, yo ni siquiera soy partidario, ni diré los nombres acá, ni en ningún registro, ni jamás lo digo en mi nota. Si me atendés, si no me atendés, es problema mío, los lectores no tienen que conocer esas internitas nuestras, digamos, esas nuestras. Néstor Kirchner nunca lo hizo. En materia, y uno habla así, habla con la franqueza que puede, con los saberes que lleva, con interés para informar. El periodista lo que quiere es sacar información para escribirla ya, o para volcarla a la radio ya. Yo no escribía para escribir este libro de historia, yo escribía para el diario de mañana, sí. Y para el programa de radio también del día siguiente. Hablaba, buscaba, conversaba, creo con mucha franqueza. Creo que con un grado no digo de paridad, pero bueno, de respeto que iba existiendo. ¿Y desde dónde habla uno como periodista o cuál es el nudo de, no sé si la palabra subjetividad no me gusta, porque está usada en el debate público y por ahí está un poco malversada, no la tomaría, pero de qué lugar habla cada cual? Yo creo que el lugar de donde habla cada cual es un lugar donde uno lo primero que tiene que hacer es exponer sus premisas. O sea, todos tenemos pensamiento propio, todos tenemos ideas, valores y creencias, los que algunos se conjugan y algunos llamamos ideología, y esa ideología debe ser sincerada. Si yo digo desde dónde hablo y luego relato los hechos con cierto apego a la realidad, luego puedo opinar y aquel que lee, conoce, arma un embudo perfecto entre los hechos, que son hechos, las opiniones, que son opiniones, y la refractación que hace a partir de que Weinfeld está a favor de esto, está en contra de aquello, le gusta lo demás acá, no le gusta lo de más allá. 24 de marzo de 2004. Kirchner produce un hecho muy significativo. En la ESMA la abre, se pronuncia discurso, se hace un acto. Y a mí me tocó, yo en esa época trabajaba en Radio de la Ciudad. Tenía un programa matutino muy temprano. Era imposible no hacerlo de ahí, de todas formas. Entonces lo hicimos en la calle, transversal a la ESMA, en la que se hizo el acto. Ahora, una transmisión, unas horas de un acto es una transmisión pésima, de movida, digamos, inclusive por condiciones físicas, porque resulta que están probando el sonido, por ejemplo. Entonces uno está hablando y suena la música, hola, 1, 2, 3, 4, y uno quiere hablar de un tema serio y de eso. Igual era conmovedor. O sea, las condiciones eran pésimas, no había una persona, no había público ni para empezar. Pedimos que fueran algunos invitados, ninguno llegó porque era complicado, aparte porque iban a ir más tarde, porque iban a ir en columnas, porque iban a marchar. Igual se me caían las medias, se me caían las lágrimas, era imposible. Cuando terminé de hacer esa transmisión, me fue a buscar mi compañera, mi actual pareja, que tiene un hermano desaparecido. Yo tengo un cuñado que no conozco, porque la encontré empezada, mi compañera, digamos. Ya empezamos nuestra vida, el hermano había desaparecido, y sin embargo lo tengo vivamente porque conozco a sus hijas, que son mis sobrinas hace muchísimos años, que eran muy pibas cuando las conocí, y de todas formas, esas realidades extrañas, y mi mujer tiene un hermano desaparecido. Entonces fuimos juntos con ella y con otros amigos entrañables a buscar entre las pancartas que había en las paredes de la ESMA el rostro del hermano, que yo conozco muy bien porque se parece enormemente, y en esa época se parecía más a uno de mis hijos, que en realidad es el hijo literal de mi mujer, de otro matrimonio. Se parece muchísimo, y en esa época se parecía más, porque cuando desapareció mi cuñado tenía 20 y pico, y ahora mi hijo tiene 40, en ese momento andaba por 26, 27, clavada a la edad justa. Lo fuimos a ver. Mi mujer lloró, yo estuve a su lado. Al rato escuché a Néstor Kirchner, escuché el discurso y al rato me fui a escribir para el diario del día siguiente.
¿qué sentido tiene que yo no diga, no todo este anecdotario que no volqué, pero que no diga la carga personal que tengo ahí o el sesgo que tengo ahí? Si yo no digo eso, engaño. Yo engaño menos, no, es decir, engaño menos, o empiezo a no engañar, o trato de no engañar. Si digo, yo soy Weinfeld, mi mujer se llama Cecilia, esto pasó, no lo cuento así, ni siquiera digo tanto, porque no me gusta mucho contar estas cosas tan subjetivas, es decir, o esta parte subjetiva. Pero algo sí cuento, y lo expreso en el diario que lo expreso, y si no, no soy franco. Curiosamente, la franqueza no implica esconder la propia vida, la propia biografía, los propios valores, sino al revés, ponerlos adelante. Y el que lee le dice, pero este tipo está formado así, es cuñado de un subversivo. Macanudo, que piense lo que quiera, pero sabe de dónde habla. Otro pensará distinto, y en cualquier caso yo creo que ahí se juega con cartas correctas. En la relación con el compañero presidente, ese día no me di tanta cuenta, porque estaba el discurso, pero rápidamente hubo reacción y me di cuenta que no había habido un reconocimiento a lo realizado en materia de derechos humanos en el periodo democrático. Néstor Kirchner, en general, mencionó poco eso. Pidió perdón en nombre del Estado argentino y no mencionó los avances que había producido el Estado argentino en esa época, entre ellos los juicios por la verdad, entre ellos las indemnizaciones a la familia de las víctimas, y entre ellos tantos aportes, tantas sentencias muy correctas que declararon inconstitucionales, actuación de fiscales, la acción de estos compañeros diputados que decidieron valer, y muy fundamentalmente la CONADEP y el juicio a la Junta que promovió el presidente Alfonsín. Se produjo una reacción y entonces yo pocos días después, y esto lo pude verificar en abril nomás, o sea, a días del episodio, conversé con él, lo escribí en el diario, y después se pierde en el tumulto, y unos se acuerdan y otros no. Y le dije, para mí hiciste mal, te equivocaste, debiste mencionar todo lo que se hizo y debiste hacer un reconocimiento al presidente Alfonsín. Que me contestó sorprendentemente, porque me dijo, lo primero que me dijo es, no debía haber hablado, lo cual es casi un recurso retórico, que sea una cosa, o por eso, una reflexión, digamos, pero él tenía que hablar, es evidente. Entonces lo segundo me dijo, tenía que haber llevado un discurso escrito, para no dejarme arrebatar por la emoción, para ser consciente, y debí mencionar el juicio a la Junta, y debí mencionar las indemnizaciones, y debí mencionar los fallos. Con el tiempo me enteré que ese consejo se lo había dado Cristina Kirchner. Eso lo cuenta Sandra Russo en su libro La Presidenta. Eso él no me lo dijo en ese momento, y yo, digamos, esos violines los junté mucho después, cuando salió el libro de Sandra. Que no me dijo Cristina, me dijo él. Me dijo, yo debía hacerlo. Bueno, había hecho suyo el consejo, y no lo cumplió. Y yo no lo cumplí, no sé por qué no. La verdad, hay un punto que uno no sabe. ¿Por qué? Si por orgullo, porque qué sé yo, por no reconocer, no se sabe. Yo creo que cometí un error, se lo pude decir. ¿Qué me pasó? No me pasó nada. Seguí conversando. Se lo dije alguna vez más, se lo planteé alguna vez más. Y sigo pensando que fue un error, como no fue un acierto, o fue un error no haber reconocido, cuando salió la asignación universal por hijo, el rol intensísimo que tuvo la CTA en toda la promoción del ingreso ciudadano y demás, que debían haber tenido su consagración en el púlpito. Ese día, Hugo Yasky, como secretario general de la CTA, tenía que haber estado en el estrado y decirse, esto es más que el pedido, porque la verdad, que si hay una institución, surge un derecho y se paga plata y hay cajeros automáticos para cobrarla y hay un derecho estable, es más que el reclamo. Pero sin el reclamo no hay historia, y esa historia debe ser reconocida y no existió, y eso fue una de las carencias del kirchnerismo en compartir el capital simbólico, que ahora está pagando tal vez con demasiada usura, es decir, tal vez se lo están cobrando aliados o sectores que le estaban muy afines y que tal vez se le han puesto bastante de punta.